Bueno, vamos a seguir. No sé cuál es. Esa no es. ¿Esta es? Esta no es. ¿Cuál es? Esta. Ah, esta es. Ahí está. Bueno, justamente Nico le estaba hablando de testing. Justamente vamos a hacer testing. En realidad testing estaba para la clase del viernes, pero decidí ponerla hoy. Estamos todos, ¿no? Ya estamos. 76 Sí, personas, me cambiaste bastante. la temática. Sí, en realidad hoy era Void Pointer, pero Void Pointer. Dale con Claro, testing prefiero entonces. darle un poco más de testing hoy que dárselo el viernes apurado el testing y que no entiendan lo que Dale, están dale, dale. haciendo. Sí, yo Eh, mientras tanto voy terminando el apunte de Git. de Git. ¿Querías dar Git hoy? No, no sé si te voy a dejar tiempo. No, 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 olvídate. Me No, esfuerzo. tengo varias clases. Por ahora saben lo que tienen que saber. Bueno, Se me mejor. está volviendo casi interminable. Es muy largo Git. Para usarlo así nomás es rápido, pero si querés aprender a usarlo bien hay mucho para ver. Lo que Exacto. vamos a ver ahora es la parte que les contaba Nicolás, la parte de testing. ¿Qué es testing? Bueno, testing es lo que tienen que hacer de ahora en adelante siempre. Empecemos hablando un poquitito de por qué probar. ¿Sí? ¿Por qué quiero probar algo que me interesa lo que me está diciendo este tipo? Yo mi TP lo hice, funcionó, no hay problema. Bueno, supongamos que este es su TP. ¿Sí? Estamos viendo la presentación, ¿no? Siempre dudo. Este es su TP. Las funciones que están, o este diagrama que ven acá en realidad es un diagrama donde se ven las dependencias de distintas funciones. Las que están, por ejemplo, ahí tienen un main en rosa, tienen un celestito que dice torneo jugar ronda, esto es del cuatrimestre pasado donde hicieron batalla Pokémon en vez de una pesca de Pokémon. ¿Sí? No entiendo el esquema, imagínate el TP. No, pero en un momento. Las funciones que están a color son las funciones que programaron los alumnos. Esto está de hecho sacado de un trabajo práctico real. Uno puede pasarle el código fuente a un programita. Sí, y te lo analiza. El resto está analizado desde Valgrind. Valgrind te genera todo este grafo de dependencias para ver qué es lo que está pasando. Las funciones que están a color son las que hizo el alumno. ¿Sí? Tenían que ser esas 5 funciones nada más. Igual que ustedes, tuvieron que hacer poquitas funciones, no era tanto lo que tenían que hacer. Todo lo que está en gris son, por ejemplo, puts, free, malloc, realloc. Son todas funciones de. Son, digamos, puts sprintf. Son funciones que ya están hechas, son de la biblioteca de C. Pero bueno, como ven, lo que hizo el alumno es muy sencillo, son poquitas funciones, pero sin embargo, si le agrego un poquito de funcionalidad extra que tiene la biblioteca estándar, esto es un programa simple, ¿sí? Ustedes hacen su TP, tienen sus funciones, no pasa nada, todo funciona lindo. Ahora, ¿qué pasa cuando es un programa un poquitito menos simple? Porque tampoco lo quiero llamar complejo, porque esto no es tan complejo en realidad para lo que es nuestra profesión. Esto es un programa un poco más complejo, pero no demasiado más complejo. Es menos simple, nada más. Esto también es sacado de un programa real, no está inventado. Eh, ¿Y qué es esto? ¿Sí? Yo lo que tengo acá son de nuevo las funciones en color, son las que hizo el usuario. Esto muestra cómo es la cadena de llamados. Si esta función llama a esta función, y esta función por ahí tiene un if-else que en un caso llamará a esta función, en otro caso llamará a esta función. ¿Sí? Va mostrando la dependencia que hay entre las distintas funciones de mi programa. Entonces tengo un montón de dependencias acá. Por ejemplo, tengo esta función que llama a un montón de otras cosas. Debe ser un main loop o algo que va. Por ejemplo, tengo un menú de comandos, ¿sí? Que va llamando distintas otras funcionalidades. El programa ya no es tan sencillo. Y cuando un programa no es tan sencillo, lo que puede pasar es que cuando tengo una falla en uno de los componentes, se me arruina todo el resto del sistema. ¿Sí? Fíjense que, como les decía acá, tengo esta función, ¿eh? esta función de la cual dependen un montón de otras funciones. Si yo tengo una falla acá, no sé qué color se ve mejor, pero tengo una falla acá, estoy afectando a todas estas otras funciones que forman parte de mi sistema. Todo esto queda inutilizable. ¿Por qué? Porque tuve una falla acá. ¿Sí? Y es un programa relativamente simple todavía. Imagínense en un programa mucho más grande. Bueno, esto puede ser una catástrofe. Básicamente por eso queremos probar, queremos evitar que pasen estas cosas. ¿Sí? Es básicamente eso, no queremos encontrarnos con sorpresas una vez que decimos terminé mi TP, lo voy a compilar, lo voy a correr y no funciona. ¿Y por qué no funciona?
tenés que venir acá a ver, che, ¿qué hice mal? Porque tengan en cuenta que si falla acá, la falla está acá. Pero por ahí el error se les manifiesta acá. Y ustedes están buscando acá. Y en realidad dicen, no, pero no es acá. Bueno, vayamos al que llamó a este. Acá. No, pero no es este. Y sigamos subiendo. Y vienen acá. Y vienen acá. Y vienen acá. O dicen, no, también puedo venir acá. Puedo venir acá. Y tienen que ir revisando un montón de cosas hasta encontrar cuál era el problema. Bueno, testing nos ayuda un poco a evitar toda esta situación un poco. Vamos a ver primero unas definiciones. Les advierto primero que las definiciones... Sí, printf al rescate... Dejémoslo para después. No entiendo, si la función usa las de abajo, las que quedarían utilizadas... No. La función llama a las de abajo, pero eso no significa que... Digamos, estás invirtiendo las cosas, fíjate. Acá. Vos tenés, por ejemplo... ¿no? Acá. Tenés torneo jugar ronda, ¿sí? Torneo jugar ronda puede fallar. ¿Pero por qué? ¿Porque está mal la lógica de torneo jugar ronda? Sí, puede ser que esté mal la lógica de torneo jugar ronda. Puede ser que de main me hayan pasado algo que no tenía sentido. También puede ser. Puede ser que hayan llamado a torneo crear. Main creó el torneo, tiene el torneo, sí, lo tiene. Y por ahí le metió la mano al torneo, la toqueteó. La parte de encapsulamiento que hablábamos antes con Nico era justamente si vos encapsulás tu torneo. Vieron que en el TP actual tienen el .h y tienen toda la estructura completa. Ustedes pueden meterse a los campos directamente del acuario y modificarlo desde afuera, sin usar las funciones. Si ustedes tienen algo así, alguien desde el main podría modificar el contenido del torneo en este caso, y cuando se lo pase a torneo jugar ronda falla. O termina con un estado de error. Pero el error estaba acá. No, el error estaba acá. Este tipo de acá me modificó la estructura sin que yo lo sepa. Y entonces la falla estaba acá. No estaba acá. ¿Sí? Por eso digo, un error más arriba en el código te puede generar un código mucho más abajo. Pero ¿dónde está el error realmente? Vos tenés que buscarlo. La función puede... Ah, está Nico explicando su punto. Pero... No, fin, no. Epa, ¿qué pasó? Ahí. Pero justamente vamos a ver algunas definiciones primero, porque yo estaba hablando de falla y de error. Las definiciones pueden variar según el libro de que la saquen, o según incluso la disciplina en la cual estemos hablando. Nosotros, por lo menos para la clase de hoy, vamos a tomar estos conceptos. En realidad no son tan importantes, pero para que sepan de qué estamos hablando. Cuando yo les dije falla, yo les dije, bueno, acá hay una falla. ¿Qué es una falla? Falla es un defecto no detectado, ¿sí? Un defecto no detectado. Por ejemplo, una inicialización mal hecha o una inicialización no hecha, ¿sí? Una inicialización no hecha. Yo, por ejemplo, tengo crear arrecife, ¿sí? Hago el malloc, pero no inicializo en cero los campos o lo que sea. Ahí ya tengo una falla. En ese momento no se produce ningún error, pero por ahí más adelante, cuando yo use ese valor que yo creé, voy a tener un error o un fallo, ¿sí? Pero la falla, el defecto está en mi código de crear arrecife. No es que lo otro falló porque estaba mal. Falló lo otro porque yo le pasé algo inválido. Y ese, ¿por qué le pasé algo? Porque creó algo inválido. ¿Sí? Había una falla en mi código que me creó algo que no debería haber creado. ¿Sí? Si fuese fácil identificar las fallas, casi que no estaríamos acá, estaríamos estudiando otra cosa porque no existiría la disciplina. Pero es complicado encontrar las fallas y lo que vamos a intentar hacer con testing es encontrar las fallas y evitarlas. Después tenemos error. Error es una manifestación de una falla. Acá dice, estado incorrecto de nuestro programa causado por una falla. Se refiere a algo observable, ¿sí? Suponiendo que tenemos que programar, por ejemplo, un Pokédex. ¿Qué hacía el Pokédex? Pokédex, pues le apuntabas un Pokémon y te dice Pikachu, te dice qué Pokémon es. ¿Sí? Supónganse que tienen la Pokédex, tienen un Pikachu ahí, le apuntan al Pikachu y la Pokédex les dice Snorlax. Eso es un error. Hay una diferencia entre lo que me está mostrando el sistema y lo que realmente es, ¿sí? Eso es un error. Eso queremos evitarlo. Pero ese error se da porque en el código había una falla. Había un defecto cuyo resultado hace que me dé error, me dé un comportamiento erróneo a la Pokédex, ¿sí? Me dice que estoy viendo un Snorlax cuando en realidad yo veo que es un Pikachu. Post condiciones incorrectas.
si me formulas una pregunta completa, te puedo responder. Pero eso no es una pregunta completa. No sé qué me estás preguntando. ¿No entendés por qué qué? No sé. Creo que dice no entiende por qué una poscondición incorrecta es una falla. No sé si es que. Ah, sí, creo que es eso lo que pregunta. ¿Por qué una poscondición mal puesta es una falla? Porque vos decís que tu programa hace una cosa y en realidad está haciendo otra. Entonces, ¿está mal el código? ¿Está mal la poscondición? Algunas de las dos cosas están mal, no coinciden. Entonces, cuando vos vas a la poscondición y vos le crees, mira, yo cuando llamo a crear un arrecife, me creo un arrecife con cantidad de Pokémon 0 y esto y esto. ¿Sí? ¿Y la poscondición está mal? Sí, está mal, porque en realidad crear arrecife te devuelve un arrecife con los Pokémon que estaban en el archivo. Y eso puede hacer que vos no estás suponiendo, vos le estás creyendo a lo que dice la función y en realidad está haciendo otra cosa. Y básicamente eso hace que más adelante en tu código tengas un error. O puede pasar, ¿sí? Puede ser una falla. No significa que todo esto sea una falla, pero puede ser una falla. Igualmente si tenés si tenés algo incorrecto, digamos, no lo tengas. Solucionalo. Y después está fallo. Siempre está la pelea entre fallo, falla. Fallo se refiere a un comportamiento incorrecto causado por un error. Básicamente, no sé, un segmentation fault. ¿Sí? El programa dejó de responder. No sé, pongamos un ejemplo de un auto. Tengo un auto, creo que alguien más había usado el ejemplo de auto. Me subo al auto y veo que el manubrio gira loco, ¿viste? Gira loco y las ruedas no se mueven. ¿Qué pasa? Bueno, ahí tengo un fallo. Yo estoy moviendo el manubrio y no está pasando absolutamente nada. El auto no responde, no puedo cerrar la puerta, está como trabada la puerta, no responde. No, le doy con la llave y no prende, ¿sí? Ahí hay un fallo. Ahora, si yo por el contrario el manubrio funciona, ¿sí? Le doy a la derecha y las ruedas giran para la izquierda, eso es un error. Porque yo ahí veo que es observable, digamos. Yo le estoy diciendo que gire para la derecha y gira para la izquierda. Por ahí es un poco fina la diferencia y no importa tanto, simplemente es para darles unas definiciones. El tema es cómo nosotros hacemos para evitar esto. ¿Cómo hicieron ustedes en su TP, por ejemplo? Lo subí al Chanutron 2021 patente dependiente, creo que es el nombre completo, si mal no recuerdo. Y dice, yo en mi máquina lo corría y funcionaba, y ahora Chanutron me dice que está leyendo un archivo inválido y no funciona. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿y qué hacían ustedes para lo que estaba pasando? Hacían un análisis estático del código. Veían su código, lo empezaban a leer y decían, acá hace esto. Van haciendo un seguimiento línea por línea de lo que está pasando e intentan entender por qué se está comportando como se está comportando y por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? Eso es un análisis estático. Estamos analizando el código escrito. Otra forma de hacerlo es también inspeccionando los diagramas que ya armamos de ejecución o lo que tengan, ¿sí? Cualquier otra documentación que tengan, nosotros vamos analizando estáticamente. ¿Pero por qué es estático? Porque tengo el código muerto ahí. Si tengo el código, no es que lo estoy ejecutando ni estoy haciendo nada con el código corriendo. Está el código quietito. Eso es un análisis estático y eso es lo que vienen haciendo generalmente. Excepto que ustedes también hacen análisis por printf, como me dijeron ahí. GDB sería un análisis más dinámico, sí. O lo que hacen ustedes con los printf de ir probando, eso creo que está en la próxima diapositiva. Aquí está, análisis dinámico, pruebas sobre el programa mientras se ejecuta, por ejemplo con GDB, o pruebas unitarias de integración, que son las que vamos a hablar un poquitito después. Pero por ejemplo, cuando ustedes hacen debugging con GDB, lo que están haciendo es un análisis dinámico, se me sale torcido, de caja blanca. ¿Cuál es la diferencia entre caja blanca y caja negra? Bueno, en caja blanca yo puedo ver qué es lo que está pasando. Cuando ustedes compilan con "-g", le dicen al compilador que preserve los símbolos de depuración, que diga los números de línea y los valores de las variables y todo lo demás. Ustedes les guardan un montón de información que les sirve para después correrlo con GDB y ver qué está haciendo en cada instante, ¿sí? Entonces es un análisis de caja blanca porque pueden ver en cada instante qué es lo que está sucediendo. Pueden ir haciendo un seguimiento. En cambio, si ustedes les dan el punto O, como les dijo antes Nico, y está fallando por algún motivo en alguna parte de ese punto O,
seguramente el problema es de ustedes porque nosotros le damos bien el código. Pero si quieren ver qué está haciendo, van a tener que hacer un análisis de caja negra, porque no saben cuál era el código que estaba ahí, no tienen esa información. Entonces, ¿cómo es el testing en caja negra? Es bueno, yo le paso un valor y veo cómo se comporta. Que incluso, seguramente ustedes también hicieron pruebas de caja negra en su propio código. ¿Y cómo hicieron pruebas de caja negra en su código? Yo supongo que lo hicieron, no sé si lo hicieron, pero supónganse que bueno, yo subí mi archivo a Chaneutron. A mí me funcionaba perfecto. Lo subí y falló. ¿Y cómo falló? Me dijo que falló cuando le pasaron un archivo inválido. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Que supongo que quiero creer que hicieron ustedes. Fueron a su computadora, crearon un archivo inválido, ¿sí? Y corrieron su programa con ese archivo inválido y vieron qué salía, ¿sí? Es una prueba de caja negra. Yo no me estoy fijando qué pasa en el medio, sino que me fijo en lo que le paso y en lo que resulta, ¿sí? Entonces, no estoy teniendo en cuenta bien qué es lo que hace el código, simplemente quiero ver qué pasa cuando le doy un archivo y qué es lo que sale. Eso es caja negra. No estoy teniendo en cuenta las líneas de código. Después, si quieren, sí van a un análisis fino. Yo le di esto, salió esto, está mal. Y ahí cuando se dan cuenta que está mal, tienen que ir a hacer un análisis más fino y ahí sí pueden ir a caja blanca y ver qué es lo que está pasando. ¿Printf sería un método de caja negra? Printf es de caja blanca, porque te está dando vos información de qué es lo que está... Supongo que depende de qué es lo que imprimas, pero... La típica, voy a entrar al if, voy a entrar al while, hice 3 iteraciones. Entonces tenés mucha información de qué es lo que está pasando, tenés información de caja blanca, vos sabés adentro qué es lo que está pasando. Ahora si vos me decís que tu printf es, imprimo los valores que le pasa a una función, imprimo los valores que me devolvió esa función, estás haciendo como una prueba de caja negra de esa función, ¿sí? Porque vos te fijas lo que le pasaste y lo que te devolvió. Depende del contexto, no es que printf es caja negra, caja blanca, es según cómo lo uses. Si vos te estás fijando solamente lo que le pasas y lo que devuelve, es caja negra. No te interesa lo que haga en el medio, te interesa qué le pasaste y qué resultado obtuviste. Si vos además de eso te fijás cuál fue el proceso en el medio, estás haciendo de caja blanca, ¿sí? Te estás mirando qué fue lo que pasó. Ciclo de printf que muestre los Pokémon del acuario, eso ya es más caja blanca, porque vos estás a cada momento viendo qué está pasando, estás más pendiente del estado particular de esa función. Igualmente son definiciones. Lo importante es lo conceptual acá. Y acá es donde vamos a formalizar un poco más el tema de las pruebas. Cuando ustedes subieron a Chaneutron, no es que tenían prueba de caja blanca, prueba de caja negra, tenían pruebas unitarias. ¿Qué son pruebas unitarias? Son pruebas que se hacen sobre las funciones, sobre cada una de las funciones de nuestro sistema. En realidad es sobre cada unidad funcional, o depende de también cómo lo definan según algunos libros, pero de una unidad de nuestro sistema, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades de nuestro sistema? En este caso son las funciones. Ustedes tenían que programar 5 o 6 funciones. Cada una de esas funciones es una unidad para nosotros. Entonces lo que hacía Chaneutron era probar cada una de esas funciones que se comporte como debería comportarse. Algunas son más blancas, otras son más negras. Pero son pruebas al fin. No importa tanto de qué tipo sean, siempre que nos lleven al camino correcto, que es al de tener menos fallas en nuestro programa. Las pruebas de integración es una variante, es simplemente combinar varias unidades de nuestro sistema, ¿sí? Porque, por ejemplo, ustedes tienen el acuario y tienen el arrecife, tienen dos cosas distintas, pero esas dos cosas distintas, mediante diferentes funciones, por ejemplo, crear arrecife, crear acuario, trasladar Pokémon, guardar acuario, esas dos estructuras se van relacionando entre sí, sobre todo en la función de crear más trasladar, ¿sí? Ahí yo tengo una interacción entre las dos cosas, tengo una interacción entre lo que es el arrecife y el acuario. Esas interacciones yo también las quiero probar, porque no quiero probar, bueno, el acuario funciona, se crea bien, se crean los Pokémon que están todo bien, el acuario se crea, está todo bien, listo. Yo quiero probar esas cosas en conjunto también, quiero ver cómo se comportan cuando interactúan. En el caso de este TP, la verdad que era muy sencillo, no había demasiadas interacciones. El único punto de interacción era cuando yo trasladaba las cosas de un arrecife a un acuario. Pero en un sistema, o quizás en TP futuros, en el TP2 seguramente, cuando tengan más cosas interactuando, es importante ver cómo cada uno de esos elementos, cada una de esas unidades de nuestro sistema interactúa con el resto, para asegurarnos que el resultado es el correcto. Sí, es unit testing, literalmente es eso, Walter ahí dice, prueba unitaria, prueba de integración. Es eso.
Eh, vamos a hacer esto, aunque en realidad no vamos a hacer esto, como les dijo Nico también, testing no es tema de esta materia. Creo que no es tema de ninguna materia, creo que es de algoritmos 3, pero bueno. Pero es importante que sepan testing, porque ustedes se van a dedicar a hacer software. Hacer software lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Es escribir código. ¿Quién puede programar? Cualquiera puede sentarse en una computadora, escribir código, bla, bla, bla. Ahora, no cualquiera puede hacer código que funcione como tiene que funcionar, que se comporte como se tiene que comportar, ¿sí? Que yo digo, mi código hace tal cosa y el código realmente hace lo que yo digo que hace, ¿sí? Hay que asegurarse de eso y no es sencillo. No cualquiera puede hacer eso. ¿De qué se ríe? Sí. Es así, ríase, pero es así. Cualquiera puede programar, pero no cualquiera puede asegurarse de que su programa corra como tiene que correr. Ustedes tienen People can write code that a computer can understand. Good programmers write code that human. full. Pero sí, es así, Mariano. Vos lo sabes mejor que yo. Se fue Mariano. No, ya lo sé. Bueno, pero es importante que entonces ustedes sepan testing. No solo que sepan testing, sino que lo apliquen. Por favor. Porque con saberlo no van a ganar nada. Tienen que saberlo y tienen que aplicarlo, tienen que usarlo. Bueno. Vamos un poquito más adelante. Anatomía de una prueba. Esto de nuevo es a modo informativo. ¿Cómo se suelen hacer las pruebas? Sepan que hacer pruebas en C siempre fue un tema particular. Porque bueno, C no tiene las facilidades de otros lenguajes más dinámicos. Pero no es excusa. Siempre se pueden hacer pruebas. Y vamos a hacer pruebas. Generalmente las pruebas unitarias se dividen en tres partes. Una inicialización, una afirmación y una destrucción. Lo vamos a ver en código para que no queden dudas. Pero básicamente la inicialización es cuando yo creo, inicializo lo que necesito para la prueba. Afirmación es hacer unas más afirmaciones de mi código. Y la destrucción es liberar todo lo que usé. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es una prueba entonces? ¿Qué es una prueba? Una prueba es o va a ser un cacho de código que va a asegurarse de que nuestro sistema funcione como yo digo que funciona. O como yo digo que funciona, no, como debería funcionar. Esta afirmación es como si fuese una especificación de lo que hace su programa. Por ejemplo, si yo tengo la función crear arrecife y yo le paso a arrecife un archivo con 2 Pokémon, mi afirmación va a ser, si yo le paso a crear arrecife un archivo con 2 Pokémon, se tienen que crear el arrecife con 2 Pokémon. Y esa es mi afirmación. Y esa afirmación se tiene que cumplir si mi sistema se comporta como se tiene que comportar, ¿sí? Entonces, eso es básicamente probar, es hacer afirmaciones sobre mi código, sobre mis unidades funcionales, mis unidades, hacer varias afirmaciones y verificar que todas esas afirmaciones se cumplan. Es hacer una especificación de lo que tiene que hacer mi código, ¿sí? Después las pruebas, cada una de estas pruebas se puede organizar en distintas suites, distintos grupos de pruebas, conjuntos de prueba, que es lo que vamos a hacer un poquito ahora también. Y hasta acá llega el tema de definición y ver más o menos qué es testing. No hay mucho más que esto en lo conceptual. Bueno, para profundizar más tienen algoritmos 3. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a practicar realmente algo de testing para que lo empiecen a aplicar. Y qué mejor para empezar a aplicar testing que el TP1. Vamos a empezar a implementar un poquito el TP1 sin muchos spoilers porque hay gente que todavía no entregó, pero por ahí hay algún spoiler grosso, no creo. A ver, déjenme ver. Primero si quedó alguna pregunta. Yo tengo una duda. Sí. ¿Alguna vez se consideró mandar el archivo que testea nuestro código para poder ver tal vez el funcionamiento que ustedes esperan? Porque digo, ¿no? En la vida cotidiana cuando uno programa va testeando de a poco y va fijándose que cada vez que hace algo hace un test unitario y se fija que ande. No, nunca se lo vamos a mandar. Nunca se lo vamos a mandar porque queremos que lo hagan ustedes. Si se lo hacemos nosotros se van a chanchar. Básicamente esa es la respuesta que te puedo dar. En la vida real sí, si vos sos parte de un proyecto y hay pruebas unitarias, depende del proyecto, te van a dar las pruebas, y de hecho vos vas a tener que escribir las pruebas, y cada vez que escribas código vas a tener que agregarle pruebas, porque es importante que tengas las pruebas, ¿sí? Pero en este caso, a partir del TP1,
partir de después del TP1, ustedes tienen que entregar pruebas con su TDA o con su TP, ¿sí? Es obligatorio entregar pruebas. Es obligatorio. Perfecto, perfecto. Así Por ahí que va. si nosotros les pasamos nuestras pruebas, ustedes se quedarían sin trabajo, no los queremos dejar sin trabajo. De los TPs de algo 1, del 4 y pasado. No sé, eso reclámeselo a Manuel, no sé. ¿Existe algún doc test en C? No sé qué es un doc test. Si me contestas que es un doc test, por ahí te digo. ¿Algo de Python? Ah, es como un JUnit o como un PyUnit. Sí, sí, hay un montón. En RPL es... ¿Cómo se llama el que usan en RPL? No me acuerdo en este momento. Pero sí, también hay uno que es Mocha, que es parecido a Mocha, que se usa mucho en JavaScript, pero para C. Criterion es el que usa RPL. Hay un montón de frameworks para testing en todos los lenguajes. Ustedes van a Python, tienen 25 frameworks de test unitario. Van a C, en C por ahí no hay tantos, hay 4 o 5. Criterion es el más conocido y después está el otro que se parece a Mocha, pero no importa. En Java, ni hablar. JavaScript hay un montón. Por eso, hay un montón. Uno de ellos es printf. Sí, printf vamos a usar nosotros. Un poquito más lindo. Pero, para. Si no hay preguntas al respecto, vamos directo al código. Esto es lo que vamos a hacer. Bien. Lo que vamos a hacer acá es intentar crear o generarnos pruebas para nuestro TP. A mí me encomendaron la siguiente misión. Tenés que implementarte evento pesca.c. ¿Sí? Tenés que hacer el TP. ¿Cómo yo me voy a asegurar de que mi TP funcione como tiene que funcionar? Haciendo pruebas. Y es la única forma. Es la única forma. Grábense en la cabeza que es la única forma. Si ustedes recuerdan mientras hacían el TP, o mientras siguen haciendo el TP, ¿cómo era el proceso que hacían ustedes? Bueno, era programar un pedacito de código, o muchos lo que hacen es programar todo el código completo y después intentar correrlo y eso no funciona nunca. Nunca funciona. Nunca funciona. Por mucha fe que se tengan, por toda la fe del mundo que se tengan, no les va a funcionar nunca. ¿Y qué hacían? Nada, lo compilaban, funcionaba, mira, le paso, che, con mi archivo funciona, lo subo, no funciona. Bueno, de nuevo a su computadora, modifican una cosa, lo corren de nuevo, funciona, no funciona. ¿Sí? Y lo que iban haciendo era, iban buscando de alguna forma emparchando, o por ahí, ahora este caso me funciona, pero el caso anterior no me funciona más. ¿Cómo es que arreglaste algo y rompiste otra cosa? Bueno, porque no tenés nadie que te vaya diciendo todo el tiempo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona de tu sistema. Y eso es importante tenerlo, por eso tenemos las pruebas automatizadas. Básicamente le estamos delegando ese trabajo engorroso que hacemos de probar y probar una otra vez, de correr con un archivo. Tienen 5 archivos de prueba, bueno, cada vez que hago un cambio, corro estos 5 archivos de prueba para ver que funciona todo bien. Bueno, hacemos un programa que simplifica ese proceso, ¿sí? Todas lo que son tareas repetitivas, la computadora lo puede automatizar bien, porque es algo repetitivo, no tenemos que pensar. Vamos a hacer eso, vamos a automatizar el proceso de prueba. ¿Cómo lo hacemos? Acá me quiero detener unos pocos segundos para hablar de TDD. No quiero generar discusiones al respecto, pero para mí más que test unitarios, lo que deberían hacer ustedes es TDD. ¿Qué es TDD? Vos nunca hablaste de TDD. TDD es una metodología de desarrollo en la cual primero se hacen las pruebas y después se programa. Es al revés. Test unitarios, cuando ustedes hacen test unitarios, ¿vieron el diagrama que les mostró Nico al final del desarrollo de software? Que casi al final de todo estaban las pruebas unitarias. Bueno, cuando llegan a las pruebas unitarias, ya hay código desarrollado, y generalmente, tristemente pasa, que se omiten las pruebas hasta el final y cuando querés hacer las pruebas ya hay un montón de trabajo para hacer y las pruebas se hacen así nomás, ¿sí? Bueno, se relegan las pruebas para el final. Algo que yo les estoy diciendo que es importantísimo, suelen dejarse para el final. La metodología de TDD lo que hace es, primero hace una prueba. Son 3 pasos. Hacer una prueba que falle, arreglar la prueba y refactorizar. No vamos a hacer acá TDD estricto porque eso lleva mucha práctica a engancharlo y es un poco trabajoso y no les va a gustar. Yo sé que no les va a gustar y no lo van a hacer. Pero vamos a intentar llegar a alguna especie de compromiso entre pruebas unitarias y TDD
Ojalá que en algoritmo 3 tengan más tiempo de profundizar. ¿Cómo se probaría código que todavía no se escribió? Exactamente, qué buena pregunta. Hagamos lo siguiente. Estas van a ser mis pruebas. Lo que vamos a hacer siempre que intentemos probar algo es intentar, de nuevo hablamos de encapsulamiento, encapsular lo que estamos probando, ¿sí? Si se acuerdan de lo que vimos de las pruebas unitarias, lo que hacía cada una de las pruebas era encapsular esas tres cosas, inicialización, afirmación y destrucción, en una unidad, ¿sí? Una unidad de prueba. Lo que vamos a hacer entonces es, por ejemplo, decir, yo quiero, por ejemplo, quiero probar que cuando yo llamo a arrecife crear, se crea un arrecife. Entonces, ponemos, por ejemplo, probar creación arrecife. Tengo esa función, vamos a definir esa función, ¿sí? Probar creación arrecife, ¿qué va a hacer? Va a crear un arrecife y fijarse si es válido. Entonces, arrecife, un arrecife igual arrecife, crear arrecife era, y le paso un archivo vacío, ¿sí? Un archivo que no existe. Entonces, lo que yo digo es que, o mejor hagamos, ¿saben qué? Mejor hagamos otra cosa. Hagamos, bueno, hacer lo que quieras. Vamos a hacer con un acuario mejor, porque arrecife tenemos el archivo. Vamos a evitar lo del archivo por ahora. Vamos a crear un acuario. O un acuario. Crear acuario, ¿sí? Yo creo un acuario. ¿Qué pasa cuando creo un acuario? ¿Qué es lo que dice mi especificación? Cuando se crea un acuario, cuando yo llamo crear un acuario, se crea un acuario. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es afirmar que un acuario es distinto de null, ¿sí? Entonces digo que puedo crear un acuario, ¿sí? Y básicamente eso es una prueba para mí. Lo que faltaría es la destrucción. ¿Cuál sería la destrucción? Sería liberar acuario, se llama liberar acuario. Un acuario. Ahí está. Entonces fíjense que acá tengo bien definidas las tres fases de la prueba: creación, afirmación y destrucción. ¿Sí? Está bien definido qué es lo que hace cada cosa. Y así yo estoy definiendo una prueba. Digo que cuando creo un acuario, ese acuario tiene que ser distinto de null. ¿Por qué? Porque se puede crear exitosamente el acuario. ¿Hasta ahí me siguieron? Pero ahí no habría un problema en si falla tu función liberar acuario, porque vos estás testeando la creación, no la liberación. Y puede haber un problema también si... puede haber varios problemas. Ya vamos a llegar ahí. ¿PA2M es algún mensaje encriptado? No, es pruebas algoritmos 2 Méndez. Tampoco me maté con el nombre, pero bueno. Básicamente. ¿Vas a tener que probar las pruebas? Nunca confíen en sus pruebas y siempre intenten probar sus pruebas. Son buenos consejos, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. ¿Se vuelve recursivo? Sí, intentemos no ser tan recursivos en este caso. Pero lo que vamos a hacer entonces es, yo voy a intentar correr esto. Testing. Make. Y ahí lo que pasó es lo siguiente. Yo compilé pruebas y lo corrí y puedo crear un acuario. Me dice que falla. De hecho lo que vamos a hacer es, vamos a crear una cosa más. Mostrar reporte. Ahí está. Ahí está. Una prueba corrida, un error. Es un error, ¿sí? Yo creé una prueba que está fallando. Básicamente ese es el mantra de TDD. Crear una prueba que falle. ¿Por qué falla la prueba? Bueno, porque mi evento pesca no está haciendo nada. Crear acuario siempre me devuelve null. Entonces, como que va a fallar, ¿sí? Yo acá tengo los secretos vacíos. A eso me refiero con crear una prueba que falle. Si yo creo una prueba y esa prueba falla, y esa prueba no falla, es como que estoy creando una prueba que prueba algo que ya funciona. Por eso se dice que lo importante de TDD es crear una prueba que falle. Acá no vamos a hacer tan hincha pelota con eso, porque, de nuevo, TDD
es una disciplina que ustedes tienen que ir adentrándose de a poco y tienen que acostumbrarse a usar TDD de a poco. No pueden meterse de lleno a TDD, sobre todo cuando nunca hicieron testing de ningún tipo. Por eso, despacito lo van a ir tomando y lo van incorporando. Creas una prueba a la medida de lo que sabes que funciona. Si no, eso es malo. Eso es más test unitario y eso también es peligroso a veces. Porque es como que decís, bueno, pará. Vengo acá. Digo, yo sé que crear acuario devuelve null, entonces pongo esto así. Mi prueba pasa. Bien. No, no está bien, porque la especificación te dice que crear acuario no te puede devolver algo nulo, a menos que haya un error de memoria, sí, pero en este caso los errores de memoria son... No importa, los errores de memoria generalmente se dan en casos límites cuando la computadora no tiene más memoria. Pero acá si estamos testeando el software, nosotros no tenemos mucha forma de testearlo tampoco, eso es tema para otro día también. Pero básicamente mi especificación dice que el acuario tiene que ser distinto de nulo. No puedo hacer la prueba en base a lo que me devolvió la función, porque la función la programó un humano, la programé yo, y me pude haber equivocado. Pero la especificación, si la especificación está equivocada, ya está, no es problema de ustedes. Pero la especificación es clara y dice que crear acuario te devuelve un acuario. Entonces, quedémonos con eso. Si el código está bien y nunca falla ese pedacito de... ¿Y si el código está bien y nunca falla el pedacito de código? ¿Cómo que el código está bien? Eso también sería tema para otro día, pero vamos a ver ahora. El código está bien, estaba hablando solo yo. Si el código está bien y nunca falla, está bien. Listo, ya está. Te aseguraste que el código está bien. Bien. El tema de las funciones que devuelven void y que imprimen algo, como por ejemplo esas son difíciles de probar. Generalmente intentamos no hacer estas cosas, pero bueno. Queríamos hacerles usar funciones, punteros a función. Estas cosas no se pueden probar, son difíciles de probar. Por eso no las hacemos. Las cosas que devuelven void, como no devuelven un valor, no tienen un comportamiento definido, no son funciones puras tampoco, no las vamos a probar. Pero bueno, probemos lo que podemos probar. Bueno, lo importante es que me haya seguido hasta acá, ¿sí? Yo hice una prueba con lo que yo sé que se tiene que hacer el sistema y falla. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir a arreglar el código para que esto deje de fallar. La prueba ya queda como está. Lo que tengo que hacer es ir y toquetear el código. ¿Por qué está fallando? Porque bueno, porque crear acuario devuelve null nada más. Bueno, hagamos lo siguiente. Hagamos acuario t. Malloc. Bueno, de hecho podríamos directamente hacer el malloc. Va a ser más divertido. Size of acuario. Ahí está, puede ser un malloc, ¿sí? Entonces cuando vuelva a correr, ahora la prueba que antes fallaba, ahora finaliza bien. No hay ningún problema. ¿Estamos bien ahí? Yo arreglé la prueba. Ahora, lo que pasa es que cuando yo corra esto con Valgrind... ¿Por qué tengo dos frees? Yo tengo un free para... Ok, yo no tenía esto. Me olvidé de borrar esto. Debería haber fallado. Ahí está. Lo que me iba a decir Valgrind es que tenía dos Alak y un free. Sí, bueno, básicamente ya lo había arreglado. Pero esas cosas también vamos a mirar nosotros. En este caso, error de memoria. Así que le agregamos el free ahí y ya está. Pero bueno, básicamente yo ahí tengo mi prueba que digo, creé un acuario, se creó el acuario. Ahora, crear acuario tenía otras condiciones que yo tengo que fijarme. Yo además de crear el acuario, es decir, pude crear el acuario, tengo que afirmar que un acuario se crea vacío. ¿Sí? Porque cuando yo creo el acuario, se crea con 0 Pokémon. Entonces, yo tengo que afirmar que un acuario cantidad Pokémon es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos qué decís? ¿Está bien eso? Es parte de la especificación. También tendríamos que reservar... Eso no sé si es parte de la especificación. Pero podría ser. No me acuerdo qué decía la especificación de eso. ¿Decía algo? No, ¿no?
Crear acuario. Función que devuelve un acuario. Devuelve acuario número. Es más, ni siquiera decía lo de 0, pero bueno, debería ser 0. No fuimos muy específicos. Pero básicamente esto debería ser 0. Y cuando yo vaya a correr la prueba, me va a decir que pasa las dos pruebas, pero Valgrind no pasa las dos pruebas. ¿Por qué? Porque tengo un salto condicional de un valor no inicializado. ¿Y por qué es eso? Sí, está medio implícito, pero sí. No fuimos lo suficientemente explícitos. ¿Por qué falló? Digamos, las pruebas me pasaron bien, pero esto está bien. No está bien, porque Valgrind me dice que tengo un error de memoria, tengo un salto condicional. Quiere decir que en algún momento mi código puede fallar. Y eso lo tengo ¿por qué? Porque yo hice malloc del acuario, pero nunca inicialicé en 0 los valores de adentro, ¿sí? Nunca hice nada de eso. Otra cosa que habían dicho ahí es que Pokémon debería ser null. ¿Dice la especificación eso? No, pero bueno, mi implementación dice que sí. Un vector nulo. ¿Sí? ¿Por qué? De nuevo, acuérdense que esto va a ser para su implementación de su TP. Así que si ustedes dicen que tiene que crearse con un vector nulo, porque después en el momento que lo necesitan van a reservar memoria para eso, tienen que ponerlo, ¿sí? Todo lo que ustedes crean importante todo lo que ustedes crean que es importante, lo van a tener que poner. Entonces de nuevo, ahí lo corro de nuevo, sigo teniendo, si yo lo corro normalmente, tengo 3 pruebas y 0 errores. Pero cuando lo corro con Valgrind, sin embargo, me sigue diciendo que tengo errores de saltos condicionales. De nuevo, eso es porque yo estoy reservando memoria y no lo estoy inicializando. ¿Cómo soluciono eso? Bueno, inicializando todo en 0 en este caso. Ahí está, en vez de malloc usamos un calloc. Corro Valgrind, 3 pruebas, perfecto, sin errores. Perfecto, 0 errores. Y ahí ya vamos arreglando nuestro código de a poco. ¿Está bien? Entonces lo que estamos haciendo siempre es, cada vez que queremos agregar una funcionalidad, primero agregamos una prueba. Ahora, ¿qué más podemos hacer con evento pesca? Creación de acuario no había demasiado más para probar, porque había una sola forma de crearlo y era esta, ¿sí? No hay mucho más que yo le pueda pedir a crear acuario. Ahora, cuando yo voy a... ¿Qué otras funciones tenemos? Habían dicho también de probar liberar acuario. Bueno, ya que estamos nos detenemos ahí. Liberar acuario pasa más o menos como con crear acuario, en el sentido de que yo no estoy capturando esos errores. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a lo siguiente. Vayamos acá. Supongamos que yo tenía acá en realidad acuario T, un acuario. ¿A qué? Acuario. Igual esto. Y después hago return un acuario. ¿Sí? ¿Se queja? Ah, ok. Bien. Supóngase que yo tenía esto. Ahora, en algún punto, porque estaba haciendo alguna inicialización medio loca o lo que sea, yo digo un acuario. Cantidad de Pokémon no. Pokémon. El Pokémon 0 quiero que sea igual a algo. No podría, ¿no? Sí, hagamos una estupidez. Creo que sea igual al Pokémon 1. No sé. Cualquier cosa. Porque yo hice eso porque no sé, se me desconectó la cabeza en ese momento. No sé qué pasó. Tengo un problema al crear el acuario. Cuando yo corra esto, no me va a dejar crearlo. ¿Por qué? ¿Qué borré? ¿Qué no borré? Ahí está. Segmentation fault. ¿Sí? Y acá no tengo reporte de pruebas, no tengo nada. ¿Por qué? Bueno, porque tuve un segmentation fault antes de que empiecen las pruebas, ni siquiera. ¿Cómo hago yo para que mi sistema de pruebas me detecte dónde fue que pasó la falla? Bueno, hay dos formas. Una forma, dejémoslo ahí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. De nuevo, esto es específico de cada framework de testing, ¿sí? Lo importante es que hagan el testing, no tanto que framework usen. Yo lo que voy a hacer es esto acá, voy a separar esto
y voy a poner la creación adentro de la afirmación, ¿sí? Entonces voy a hacer básicamente lo que dice es la asignación de un acuario igual crear acuario, la pongo acá adentro y digo que todo esto es distinto de null. ¿Por qué junto todo esto así? Bueno, porque esta función es especial y si algo falla acá adentro, digamos, no va a explotar todo y debería ser diferente. Ven que ahí ahora me dijo error mientras ejecutaba la prueba, puedo crear un acuario, ¿sí? Salió con submittation false, entonces yo ya sé que falló en esa función. Así se suelen hacer las cosas. Básicamente es así. Assert. Una pregunta, ¿qué tiene de especial eso de meterlo dentro del argumento para que funcione diferente? ¿Qué parte, qué lenguaje, o sea, qué cosa del lenguaje hace eso? Bien. Primero veamos dos cosas. Primero tenemos esta función que se llama, vieron que les dije que las pruebas se agrupaban. Pongamos acá pruebas de acuario. ¿Sí? Entonces yo cuando corra esto, me voy a poner el nombrecito pruebas de acuario y después todas las pruebas como tienen en el Chanutron. Listo, eso por un lado. Primero, segundo, ¿cómo funciona este PA2M? Es muy sencillo, este se los armé exclusivo para ustedes. Este de hecho se los vamos a dar, porque la idea es que prueben. Si usan esto mejor, si usan otra cosa no hay problema. Preferiblemente que usen esto para que sea todo uniforme, pero bueno, si quieren usar Criterion se van a complicar la vida. Allá ustedes. ¿Qué hace este framework de testing? Define algunas cosas que no sirven para nada. Tiene las funciones afirmar, que yo le paso una afirmación, acá le paso un true o false, esto podría haber sido un booleano, le paso una descripción y lo que dice es, sí, bueno, si la afirmación es true, imprimo la tilde en verde, si es falso, imprimo la cruz en roja, incremento un contador que tengo de la cantidad de fallidas y imprimo el nombre, sí, nada más que eso. El nuevo grupo es un printf y mostrar reporte. Ven que esto es muy sencillo, un framework de testing básico en C, no son más que 40 y pico de líneas de código, no es nada. Y son funciones que ustedes sabrían hacer por su cuenta, no es nada alocado. Ahora, si yo hiciera esto así, cuando evalúo esto se termina de evaluar antes de llamar a la función, ¿sí? Entonces cuando yo voy a crear acuario, esto va a morirse antes de que yo pueda entrar a esta función. Eso lo ven todos más o menos, tienen claro cómo funciona. Claro, ¿por qué? Porque C pasa valores por copia. Entonces acá le va a pasar una copia del valor de la afirmación que yo estoy haciendo. La afirmación yo la tengo que terminar de hacer, tengo que terminar de llamar a crear acuario antes de que me pueda dar el valor que voy a poner acá. Y una vez que terminó, esto ni siquiera va a empezar a ejecutarse porque ya explotó, ya voló por los aires. Entonces, para evitar esto, y acá viene una parte fea, se usan las macros. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos de macro, por ejemplo esto es una macro, que cada vez que ve la palabrita blanco o la palabrita verde, reemplaza este texto verde por todo esto que está acá, ¿sí? Una macro simplemente sabe copiar y pegar. No compila, no corre código, no hace nada, simplemente hace eso. Justamente como las macros no hacen eso, no hacen nada más que copiar y pegar código, yo puedo usar una macro. Esta es la versión con macros, esta también se las podemos pasar. Sí, esta, de hecho podrían usar esta. Es un poco más complicada de entender porque, bueno, a ver, la otra es esta que les mostré primero, es la didáctica. Es la que quiero que entiendan. Un framework de testing no es nada más que una función que haga una afirmación o una set, como dijeron ahí, y una función que muestra el reporte. No es nada más que eso con un par de contadores, ¿sí? Eso es todo lo que hace un framework de testing. Después le agregan más tonterías para que quede lindo, o distintos tipos de afirmaciones, assert true, assert false, assert null, que básicamente es lo mismo dicho de otra forma. En este caso, esta es menos didáctica, pero es más útil en la vida real, para que la corran, no para que la entiendan, que lo que hace es, esta función no es una función sino que es una macro. Es una macro con parámetros, también es cosa de C. No quiero detenerme demasiado acá porque, de nuevo, la idea no es atarlos a un lenguaje. Si bien en esta materia vemos C, la idea es que los conocimientos les sirvan para todas las materias de la carrera. No es atarlos a C la idea, sino que comprendan C. ¿Qué pasa acá? Estoy definiendo una macro que recibe dos parámetros
y que lo que va a hacer es parecido a antes, ¿sí? Esta parte de acá es igual que antes, hace una afirmación, imprime lo mismo, ¿sí? Esto que está marcado es lo mismo, la diferencia está en la preparación que hace antes del printf. Antes del printf se guarda el string con la descripción y llama a esta función pa2m atajarse con la parámetro pa2m morir, que lo que hace es le dice al sistema operativo que en caso de recibir segmentation fault o floating point deception o un abort o un double free o lo que sea, que no aborte inmediatamente, sino que me llame a esta función pa2m morir, que lo que va a hacer es imprimir el mensaje por pantalla de qué es lo que se estaba haciendo de esta descripción antes de salir, ¿sí? Simplemente eso. Hago toda una preparación previa antes de llamar a mi afirmación. Recién cuando yo llegue a esta línea de afirmación, recién acá se va a ejecutar este crear acuario, ¿sí? ¿Pero por qué? Por cómo funcionan las macros. Cuando yo tengo esto acá, en realidad lo que está pasando es este pa2m afirmar con los parámetros de acá se convierten en todo este bloque, de código, ¿sí? En todo esto. Entonces, afirmación se termina evaluando recién acá. Pero cuando se evalúa acá, yo ya hice esta preparación previa por si tiraba un segmentation fault, ¿sí? Es simplemente eso. No quiero detenerme mucho más en eso. Pero básicamente la idea es que con macros yo puedo retrasar la evaluación de eso para hacer una preparación previa. Y después si muere, bueno, yo ya tengo todo mi sistema preparado para mostrar un mensaje de error dónde fue y salir. ¿Está bien? Sí, 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 no, no. Eso es como el try catch. No, nada, no tiene absolutamente nada que ver con el try catch. Pero nada. O sea, lo que hace es ponerse a escuchar eventos del sistema operativo y atajarlos mediante la función esa del handler. Se llama señal del sistema operativo. Lo que hace atajarse es simplemente llamar a la función signal del sistema operativo. Pueden buscarla en el manual. Man signal. Que, digamos, esto... Lo que le hace es yo le paso un puntero a una función. De hecho es C99, no hay problema. Le paso una función a llamar, ¿sí? Cuando reciba SIG-abort, segmentation fault, SIG, todas estas, llama a mi handler, ¿sí? Mi handler, ¿cuál va a ser? Bueno, en este caso es morir. ¿Morir qué va a hacer? Morir lo que va a hacer es, si yo estaba con alguna prueba, ¿sí? La prueba actual, ¿cuál es? La que yo me guardé la descripción, me guardo el texto de la prueba. Si yo me guardé el texto de alguna prueba, digo, mira, morí mientras estaba ejecutando tal prueba, ¿sí? Si no, simplemente imprimo que finalicé anormalmente. Y nada más, ¿sí? Y después saco la señal, limpio todo y salgo. Es simplemente eso. Por eso no quiero detenerme demasiado en esto porque ni siquiera es tema de la materia, es más de sistemas operativos si quieren. Pero la idea es que yo puedo, usando macros, retrasar esa evaluación y hacer la evaluación recién acá en vez de hacerla acá por el parámetro. Y eso es lo que me permite que funcione. Lo importante es que funciona y nada más. ¿Tienen alguna duda más con esto? Que no sea demasiado meterse adentro. Seguimos. ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Hay señales de vida? ¿Se fueron a comer? No entiendo cómo retrasa, pero ¿será caja negra? No, nada que ver. No entendés cómo retrasa. Cuando tienen esto así, esto es una función. C, para llamar a una función, necesita el valor de todos los parámetros primero, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque C pasa los valores por copia. Entonces, no puedo pasarle los parámetros a la función si no sé qué valores tiene. Cuando yo llamo a esta función pa2m afirmar, primero tiene que saber cuál es este valor, si esto es true o false, y cuál es este valor. El string lo tiene porque es un string literal. Ahora, no sabe qué valor tiene todo esto porque no sabe si es true o false. ¿Cuándo sabe si es true o false? Cuando llama a crear acuario, lo asigna acá y se fija que sea distinto de null, ¿sí? Eso pasa cuando llamamos a una función. Cuando no llamamos a una función y llamamos a una macro, de nuevo, ¿qué hacen las macros? Las macros copian y pegan texto. Entonces, esto en realidad no es una llamada función, sino que es reemplazar esto que dice pa2m afirmar, reemplazarlo por todo este bloque de código, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es copiar este bloque de código, lo copia, viene acá, esto no está más, reemplaza todo esto por esto, ¿sí?
sin las contrabarras. Ahí está. Ahora, si nos fijamos, esta macro tenía dos parámetros, afirmación y descripción. Esto es afirmación, que es acá, ¿sí? Lo pega acá. ¿Qué pasó? ¿Qué copió? Pará, ¿qué copiaste, hermano? ¿Cómo pasó eso? Ahí está. Esto es afirmación. Y esto es descripción. Descripción acá. Entonces, lo único que hice fue copiar y pegar. Y todo esto que tenía acá se terminó transformando en este bloque de código. Entonces, esto todavía no se compiló, ¿sí? Simplemente cuando se expanden las macros, lo que hace es reemplazar texto por texto. Entonces reemplazó esta llamada PA2M afirmar que tenía, lo reemplazó por todo esto. Y este código nuevo, ¿qué hace? Se guarda el string, llama a PA2M atajarse y recién acá evalúa esto. Por eso es que retrasa la evaluación, porque reemplaza todo el código por un bloque nuevo de código. Así funcionan las macros. No entiendo cómo retrasa. Vivimos. Solo murió nuestro cerebro. No es viernes todavía. ¿Hay alguna razón por la cual algunas funciones tienen guión adelante? Sí, porque son funciones internas. Eso si quieren ahora me detengo un poco, pero quiero terminar con Walter. Tiene que terminar de ejecutarse crear acuario. ¿Y por qué no se codea eso nomás en vez de usar define? ¿Cómo no se codea eso? ¿Esto? No sé si estoy entendiendo tu pregunta, pero digamos, si esto fuese una función, ya vimos que esto tiene que ejecutarse antes de que se llame a la función, sí o sí. Así que si mientras se ejecuta esto muere todo y no llega a nada. Ahora, si yo quiero hacer esto cada vez, tengo que copiar esto, pegar todo el bloque completo y cambiar cada vez los parámetros. Digamos, es como que es medio ridículo duplicar todo ese código cada vez cuando yo puedo hacerlo así. No sé si te referís a eso, no entendí. Si tenés un micrófono me encantaría que me expliques porque no quiero que te quedes con la duda tampoco. ¿Por qué está el do while? Bueno, eso es cosa de C, es tema de las macros. Cuando definimos macros de múltiples líneas, se suele hacer esto por un tema de... Bueno, no importa, si quieren después les mando un link donde explica bien por qué. Pero, ¿por qué no usamos macros básicamente? Porque traen muchos problemas. Y justamente esto de poner la llave, el do, while, 0, punto y coma, es para evitar problemas que nos generan las macros. Digamos, usamos esta sintaxis fea para evitar problemas que nos metemos usando macros. Básicamente esa es la respuesta. ¿Por qué es eso? Porque las macros, como les digo desde el primer día, no entienden el lenguaje C, no entienden de sintaxis C. Entonces, como que viva la pepa. Uno puede hacer algo completamente inválido con macros. Todo es cosa de C, es literalmente cosa de C. Como el tema de cuando tienen punteros a función que pueden tener 25.000 asteriscos un puntero a función y funciona igual, es cosa de C, es la sintaxis de C. ¿Qué quieren que les diga? Es así. Nació así el pobre. Va, lo hicieron así en realidad. ¿Estamos bien más o menos? ¿Se entiende qué es lo que queremos que hagan para sus TPs? Tienen que ir testeando cada una de las cosas o cada una de las condiciones que se tienen que dar. ¿Solo para caja negra? O sea, funciones para valores de salida. No, si te fijas acá, esto, yo acá me estoy metiendo dentro de la estructura. Esto es más bien meterme adentro de caja blanca. Pero, a ver, hay una diferencia entre caja negra y caja blanca que generalmente no se explica mucho. Si yo vengo acá al código, ¿sí? Esto, bueno, saquemos esta gilada de acá. Supónganse que, bueno, no tengo mucho código para mostrar acá, no les quiero mostrar demasiado tampoco. Pero si yo tengo acá, miro el código y digo, ah, mira, acá dentro de este código, o por ejemplo crear arrecife, tengo 4 o 5 if distintos. Y cada uno de esos if me terminan con condiciones distintas la función. Si yo puedo observar eso, yo estoy haciendo testing de caja blanca. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo probar, de crear arrecife, puedo probar estas 5 condiciones diferentes
porque sé que el código hace eso. Si yo no supiera lo que hace el código, entonces es como que no es caja negra porque no sé qué es lo que está pasando. No sé qué valores meterle, tengo que ir adivinando o tengo que ir viendo según la descripción de la función, tengo que ir viendo qué parámetros pasarle. Pero si yo para armar los testing igualmente me fijo cuál es el flujo de la función, eso también podría considerarse testing de caja blanca. Porque yo estoy mirando la función para, digamos, para golpearle donde le duele, para probar qué es lo que puede fallar. Acuérdense cuando hacemos testing también, de nuevo, esto ya no es TDD, sino test unitario. Cuando yo tengo que hacer un test unitario, yo ya tengo todo escrito. Entonces lo que tengo que hacer es asegurarme de que eso funcione, ¿sí? Con TDD no, con TDD es al revés. TDD yo escribo la prueba y después hago que funcione. Entonces, una de las condiciones de TDD, yo no les dije TDD son 3 pasos. Escribir una prueba que no funcione, arreglarla y después refactorizar el código. Ahora, vamos de nuevo. Escribir un test que falle, arreglarla escribiendo la menor cantidad posible de código, ¿sí? Cambiando lo menos posible de código, que eso es importante para TDD. No vamos a forzarlos a hacer de nuevo, eso no es tema de la materia. Y después refactorizar es reorganizar el código para que quede más lindo. Pero es importante la parte de arreglar la prueba cambiando la menor cantidad posible de código. ¿Por qué? Porque si yo para arreglar la prueba tengo que agregar 30 líneas de código, estoy agregando mucho código que está sin probar. O sea, con una sola prueba tendría que cubrir todo ese código. A veces pasa, ojo, a veces pasa que para hacer que una prueba pase tengo que generar muchísimo código. No es común, pero bueno, por ahí en esta de leer archivos puede ser. A veces puede ser. Pero básicamente, cuando ustedes hacen test unitario, esto es diferente, porque ya tienen todo escrito y nada probado. Entonces tienen que ver qué probar. ¿Y cómo vemos qué probar? Bueno, si no saben lo que hay adentro, eso ya es test de caja negra, tienen que ir. Bien, a ver, ¿esto qué recibe? Esto recibe un entero. Bueno, ¿qué puedo hacer con enteros? Bueno, puede ser que sean positivos, puede ser que sean negativos, puede ser que sea 0. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esos casos los voy a probar. Ahora, si yo voy al código y me fijo, mira, acá hay una condición especial cuando llega a ser, por ejemplo, entre 20 y 21 puede pasar algo. Entonces yo lo voy a ir llamando con esos valores. Estoy haciendo testing de caja blanca porque yo sé cómo se comporta la función adentro. ¿Sí? Esa es la diferencia. No es tan importante hacer la distinción de test de caja negra o caja blanca. ¿Qué hacemos? ¿Test de caja negra? ¿Hacemos también de caja blanca? No, hagan test, nada más. No importa si es de caja negra o caja blanca. Háganlos. Simplemente. Es a secas. Test. Test de caja negra o caja blanca es una distinción académica muy linda. Y es simplemente para darles un nombre, nada más. ¿No tenés el código? Test de caja negra. Listo. Ya está. ¿Importa? No, no importa. Tenés que testearlo igual. Es eso. ¿Le pago a alguien que testee mi código? No sé. Tratos turbios. Háganlo entre ustedes. Intenten que no nos enteremos. Y va a estar todo bien. Bien. De nuevo, este framework de testing se los vamos a pasar. Se los voy a pasar. Porque mi intención es que lo usen. De hecho es el que usamos en Chanutron. Ahora. Yo sé que por ahí hay una persona en el chat que quiere decir, che, pero esta función quiere cambiarle el nombre, ¿se puede? Hagan lo que quieran, no hay problema. Lo ideal sería que no. Que su código sea interoperable con sus compañeros, pero no importa. No sé, Ana, por qué te diste por aludida. Yo no dije absolutamente nada. Bien. Entonces, si siguiéramos con esta lógica, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer pruebas de arrecife. ¿Y las pruebas de arrecife qué serían? Bueno, por ejemplo, probar creación arrecife sin archivo. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a probar esto? O tiramos varias, ¿sí? Con archivo válido. Prueba arrecife con archivo de un Pokémon. Arrecife con archivo de varios Pokémon. De varios Pokémon y uno inválido en medio. No sé. La idea es que primero los nombres de las funciones sean descriptivos como para saber qué estamos testeando, así que estamos probando. Acá estamos probando que se crea un arrecife con archivos con archivo de varios Pokémon y uno inválido en el medio. ¿Qué significa? Bueno,
Tengo varios Pokémon, uno inválido en el medio. ¿Qué tiene que pasar ahí? Bueno, yo ya sé qué tiene que pasar. Tengo que quedarme con todos los Pokémon que estaban hasta ahí y ese no. ¿Cómo para probarlo? Bueno, hago la función. Pero bueno, tienen que ir probando todas las cosas que dicen en el enunciado. Esto lo decía en el enunciado. Bueno, que se pueda crear con uno y con varios, eso es... alguno dice, che, pero no se me hubiese ocurrido eso. Tienen que pensar también, a veces está un poco la creatividad, por eso les digo que tienen que ir acostumbrándose a incorporarlo de a poco, porque la programación es un proceso creativo, ¿sí? Eso lo tenemos todos en claro. A veces es un proceso creativo donde tenemos que ver, che, ¿cómo hago para organizar esto de tal forma? Porque, no sé, ¿eh? Es algo creativo. Testing también es algo creativo, es código. Tenemos que pensar cómo es que nuestro código debería comportarse, cómo es que nuestro código puede fallar, y si sabemos que nuestro código puede fallar de alguna forma, tenemos que agregar una prueba, hacer que falle y arreglarlo. ¿Y cómo nos aseguramos de que eso no nos moleste nunca más? Dejando el test escrito. Cada vez que encontramos un problema en nuestro código, tenemos que venir acá y agregar una prueba. Y cuando esa prueba falla y encontramos qué es lo que nos molestaba en nuestro programa, tenemos que arreglar esa prueba y que quede eso como testimonio de que eso pasaba en algún momento y que ya no pasa, ¿sí? Si en algún momento vuelve a pasar, bueno, tenemos la prueba que nos va a avisar, che, esto está fallando de nuevo, fíjate qué pasa. Entonces es importante la prueba para siempre tener, como dijimos antes, cualquiera puede hacer un programa, pero no cualquiera puede asegurarse de que el programa hace lo que tiene que hacer. Ustedes tienen que asegurarse de que el programa haga lo que tiene que hacer. En todas las materias y en toda su vida profesional. ¿Cuántas pruebas tenés que hacer para estar seguro de que todo funcione? Todas. 100% seguro es imposible, dice Nico. Sí, eso siempre es imposible. De hecho, nunca... Sí, nunca vas a tener todas las funciones. Hay varias cosas en el TP que no quería mencionar el TP. No quería mencionar estas cosas del TP, pero yo podría haberles agregado un par de pruebas a ustedes que les arruinaban todos los TPs, pero casi todos los TPs. Muchos hicieron, por ejemplo, olvidémonos de esto por ahora, hicieron cosas, por ejemplo, en liberar arrecife, hicieron free arrecife Pokémon y después free arrecife. ¿Y yo qué podía hacer? Podía venir acá y decir probar liberar arrecife vacío, ¿sí? ¿Y qué iba a hacer esto? Iba a venir con un arrecife vacío o un mejor así, un arrecife nulo. Entonces yo vengo, hago la prueba, voy y digo simplemente liberar arrecife nulo. Y cuando yo haga eso y corra, finalización anormal de las pruebas. ¿Y por qué? Porque hicieron free arrecife Pokémon y no se fijaron si arrecife era nulo o no, ¿sí? Si yo les agregaba esa prueba, morían casi todos los TPs. Maldad, no es maldad. Esas son las cosas que tienen que pensar. Cada vez que hay un puntero, esto es algo importante. Yo sé que no lo pensaron, pero esto es importante. Fíjense lo que tengo en eventopesca.h. Lo que tengo acá, estas funciones que tengo acá, lo que define nuestro TDA, como les dijo Nico hoy, todo esto que tienen acá es nuestra interfaz pública. Es cómo el usuario común se va a comunicar con nosotros, o cómo nosotros nos comunicamos con él, ¿sí? Cualquier cosa que ese tipo de afuera nos pueda pasar, tenemos que verificar que sea válido. Cada puntero que nos pase el tipo puede ser nulo. Esto puede ser nulo. Esto puede ser nulo. Esto puede ser nulo. La función puede ser nula, ¿sí? Todos y cada uno de los punteros que nos pase el tipo puede ser nulo. Y eso tenemos que verificarlo siempre. Cantidad de selección es un número. ¿Puede ser negativo? Sí, puede ser. Pero nosotros decimos que tiene que ser positivo. Yo pongo en mis precondiciones que tiene que ser positivo. No, las precondiciones no sirven para nada en la vida real. Tiene que ser positivo, ¿sí? Nadie va a venir, las precondiciones me prohíben pasar. No, te van a poner el -1 ahí y no les va a importar porque no lo leyeron, porque no les importa. Tienen que asegurarse siempre
de verificar todos los datos que le llegan a su interfaz pública. La interfaz pública o el contrato es lo que está en el punto H, ¿sí? Eso lo verifican siempre y tiene que estar en las pruebas. Justo en las precondiciones, sí. ¿Dolió lo de las precondiciones? Sí. En algoritmos 1 les decimos que, bueno, pueden decir pre y post condiciones. Tienen que entender también que no pueden aprender todo de golpe. El golpe viene ahora. No se puede enseñar todo sin poner límites o restricciones. Entonces, tenemos las restricciones, las precondiciones, postcondiciones, para que no se compliquen la vida. Bueno, suponemos que acá nunca va a pasar esto. En la vida real, eso pueden suponerlo, pero va a pasar siempre. Entonces, claro, no impide, como dice Nico, no impide que el usuario haga las cosas mal, lamentablemente. Así que por más documentación que pongamos, que a veces nos limitamos a la documentación, y si el usuario quiere ser un estúpido, que sea un estúpido. Pero cuando podemos evitarlo, evitémoslo, ¿sí? Hagamos las verificaciones posibles. Entonces, esto era una prueba posible que yo podía agregar y fallaban todos sus TPs. ¿Y cómo hacían ustedes? Che, me está fallando. Bueno, listo, agregás. A ver, ¿el procedimiento cuál es? Ah, yo detecté que acá... Ah, mira, acá me equivoqué. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, acá me fijo. If not arrecife salgo, ¿sí? Y ya está, me olvido. No, no te olvidás. No te olvidás. Tenés que, antes de hacer esto, tenés que venir acá y poner tu prueba. Si no pusiste tu prueba, no vayas a arreglar el código, ¿sí? Primero haces la prueba, verificás que lo que esté fallando es lo que vos crees que falla, y recién cuando vos verificaste que lo que fallaba era esto, vas a arreglarlo, ¿sí? Es así, no hay otra. Es parte de su documentación también. Cuando ustedes tengan que entregar el TP y nosotros vayamos a ver las pruebas, tienen que estar las pruebas y tenemos que leer las pruebas, darnos cuenta de todo todo su sufrimiento. No es que seamos tan sádicos, pero es importante, hagan las pruebas. O sea, las primeras pruebas que tendríamos que escribir siempre son las precondiciones. Sí. Si siguiéramos estrictamente TDD, no, pero sí. De nuevo, no vamos a seguir estrictamente TDD. Bueno, sí, también podría ser. Si siguiéramos estrictamente TDD, podríamos hacer eso. Sí. Es buena, háganlo siempre. Pero bueno, está claro que si ustedes hubiesen hecho esto, probar sin archivo, estuviesen pensando cuáles son las posibilidades que pueden fallar. Yo tengo que leer un archivo. ¿El usuario me puede pasar un archivo que está mal? Y sí. A veces les dejamos pasar y le decimos, no, miren chicos, el archivo va a estar bien formateado, porque para que no se compliquen. Pero en la vida real no va a ser tan bondadosa. Es como lo mismo del el fscanf. Muchos sufrieron con el fscanf y tuvieron muchos problemas. ¿Por qué? Porque el fscanf tiene todos los problemas que ustedes ya saben. ¿Y qué les producía? Les producía una corrupción en el stack y no se daban cuenta. Pero ustedes nos dijeron que podían usar fscanf. Pueden usarlo. Sean conscientes de todos los problemas que trae. Pueden usarlo en esta materia. En la vida real, por favor, no. Pero la forma correcta, ¿cuál sería? La forma correcta sería la que vieron los videos, de leer la línea completa dinámicamente o truncarla en cierto punto, ¿sí? Muerde el scanf. Sí, algunos creo que ya se convencieron, pero no importa. Otra cosa que yo podría haber agregado, y no es de malvado, es algo que no estaba especificado en ningún lado y ustedes asumieron que era así, no sé por qué. Que yo podría haber puesto probar creación de arrecife con archivo válido de extensión arbitraria. ¿Sí? Entonces yo podría venir acá y ponerles algo así como no sé, arrecife, crear arrecife con un punto .dat o con un punto .csv o con un punto .h, ¿sí? Porque nunca dijimos que la extensión única, que la única extensión válida era txt. Nunca dijimos semejante cosa. No sé por qué algunos supusieron que txt era la única válida. Eso no es así. Depende, Ana, ¿de qué equipo sos?
Ah, bueno. Convenientemente no se acuerda. Bueno, pero ¿entienden a dónde vamos con el tema de testing? Es importante que lo entiendan, por favor. Texto igual txt. Las extensiones de archivos son... A ver, yo quiero hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo escribo un archivo que sea arrecife.txt. O mejor llamémosle... Sí, arrecife.txt. Yo le pongo texto, ¿sí? Supónganse que esto es un arrecife válido. ¿Sí? Está bien, lo guardo. ¿Es un archivo de texto? Sí, no sé. Tiene la utilidad de esta file. ¿Sí? ¿Dicen? Arrecife.txt, ¿qué es? Me dice, mira, es un archivo de texto ASCII. Bien. Ahora si yo digo arrecife.txt, ahora se va a llamar arrecife.jpg. Y yo le pregunto, ¿qué tipo de archivo es arrecife.jpg? Me sigue diciendo que es texto. Y si yo les digo, ahora en vez de arrecife.jpg, se llama arrecife.exe, y le pregunto, ¿qué tipo de archivo es arrecife.exe? Me dice que es texto. Y si yo esto, en vez de .exe, le pongo arrecife.extensión. No me importa. Y le pregunto qué tipo de archivo es eso. Y me sigue diciendo que es texto. La extensión es una convención y no significa absolutamente nada, excepto para Windows, que sí significa mucho la extensión. Pero no significa absolutamente nada. Hasta a mí. ¿Se entiende? Digamos, no es... el contenido del archivo y el nombre del archivo son dos cosas distintas. ¿No lo creaste como texto ya? No entiendo qué tiene que ver. ¿Cómo se puede comprobar que sea de texto sin confiar en las extensiones? No podés, lo abrís como texto. Si te dicen que es de texto, lo abrís como texto. Nada más. Es otra de las cosas de la vida real que no te podés fiar. Por eso no podés usar fscanf. Porque por ahí te pasan un archivo binario y te dicen, mira, yo tengo pruebas. Pruebas, ahora va a ser arrecife.txt. Listo, y vos tenés, mira, tengo arrecife.txt. Bueno, ¿cuántas líneas tiene arrecife.txt? Mira, tengo 44 líneas en arrecife.txt. Bien, ¿qué tipo de archivo es arrecife.txt? TXT. Y me dice que es un F64 bits ejecutable, o sea, es un binario. No es un archivo de texto. O sea que yo podría hacer... Puedo ejecutar arrecife.txt y en realidad es un programa. Las extensiones son... No es nada, es una convención. No hay forma de comprobarlo, digamos, así a simple vista. Esa es la realidad. ¿Por qué tenés SF? ¿Qué es SF? SF. Porque no lo volví a compilar. Por el error ese que había puesto tonto para probar el Cementation Fall. ¿No? ¿Quieren saber por qué es el Cementation Fall? Es porque ustedes no hicieron pruebas. ¿Por qué terminó así? Bueno, porque yo el Segmentation Fault no me lo dio adentro de una prueba, sino que me lo dio adentro de una cosa que devuelve void, que yo, como les dije antes, las cosas que son void no puedo ver qué valor me devuelven, no puedo hacer ninguna afirmación respecto de eso. Entonces no me queda otra que llamarlas. Pero cuando yo corro esto con Valgrind me va a decir que... lo arreglé. Bueno, corramos el otro con Valgrind. Valgrind arrecife.txt me va a decir que el error ¿dónde estaba? Bueno, el error estaba en liberar arrecife. ¿Y por qué? Porque este es el que estaba con... El que estaba sin esto, ¿sí? El que lo había compilado de antes. Por eso no lo voy a compilar. No importa. ¿Hay alguna forma como el comando ese que haces que dice ASCII text pero versión C? No, eso es un programa completo que se dedica a hacer exactamente eso y nada más. ¿Sí? File se llama. Recibe parámetros. Tiene una base de datos donde se fija los números mágicos del archivo. Por ejemplo, se sabe que los
ejecutables empiezan con MZX, o se sabe que los ELF empiezan con tal numeración, o sabe que los JPG empiezan con tal cabecera en el archivo, ¿sí? Examina el contenido del archivo y en base a examinar el contenido del archivo te dice qué tipo de archivo es. No hagan eso en su código, por favor. No hace falta. No hace falta. Si nosotros le decimos que le pasamos un archivo de texto con Pokémon, asuman que es un archivo de texto con Pokémon. Si era un archivo binario y usaron fscanf, puede fallar. Sépanlo. Pero bueno, digamos, no es objetivo de esta materia. No nos vayamos por las ramas. El objetivo de esta materia es otro. Intentemos hacer software robusto, pero tampoco nos vayamos de tema. Si quieren hacer software robusto, sepan que no pueden usar fscanf. Creo que ya todos a esta altura lo saben. No deben usar fscanf. A menos que limiten de nuevo todos los strings, como ya vieron haciendo algunos en TP. Usen otras alternativas. Usen fgts. Lean carácter a carácter si quieren. Hay funciones. De hecho, ni siquiera hagan eso. Tienen el getLine. ¿Sí? Ya hay bibliotecas que hacen getLine. ¿Sí? Con getLine directamente llaman a getLine. ¿Por qué no les dejamos usar getLine en esta materia? Es un motivo bastante particular. GetLine. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, getLine es POSIX 2018, no es C99, por lo cual no forma parte del estándar C99 que nosotros usamos en esta materia. Pero en la vida real, de nuevo, seguramente no van a tener esta restricción y van a poder usar getLine. En la vida real ni siquiera van a usar C, chicos. Por favor, la mayoría de ustedes no lo van a usar. Pero lo importante es, de nuevo, que entiendan el porqué de las cosas. ¿fscanf es inseguro? Sí. ¿Me interesa que sepan que es inseguro? Sí. Pero más me interesa que sepan por qué es inseguro. ¿Sí? Se los dejamos usar, pero nos interesa que sepan por qué es inseguro. Por eso les recomiendo, si no vieron los videos todavía, vean esos videos de 5 minutitos para ya irse con la idea. ¿Lo dijo? Sí, lo dije. No, algunos pueden ser que terminen programando en C, pero no es lo habitual. Está muy bueno saber C. ¿Por qué insistimos en darle C? Mientras más temprano aprendan C, más fácil les va a hacer a ustedes incorporar conceptos de otras materias, como estructura del computador, organización de computadoras, toda la parte de memoria caché, la parte de TLB, parte de sistemas operativos, ¿sí? Mientras más rápido ustedes absorban esos conocimientos de cómo funciona la computadora, cómo funciona la memoria, más fácil les va a hacer comprender a veces por qué las cosas fallan de tal forma. Es simplemente por eso, nada más. No es que nosotros estamos enamorados de C y queremos que ustedes sufran. No es la idea. No sé si es lo mejor para el aprendizaje, pero para aprender cómo funciona internamente una computadora creo que es lo mejor. Cuando ustedes empiezan a sufrir con el manejo de memoria y empiezan a ser conscientes de cómo se maneja un poquito más abajo, quizás hay cosas mejores que en este momento no conocemos, pero bueno. Ya está. Esto es lo único que vamos a ver hoy, básicamente, pues son las 9. Quiero volver a insistir una vez más. Por favor, hagan las pruebas. El por favor, hagan las pruebas del cuatrimestre pasado se va a transformar en este cuatrimestre. Es obligatorio que entreguen las pruebas para que aprueben los TPs, excepto el TP1. Se van a pedir las pruebas, se van a evaluar las pruebas, va a ser parte del puntaje. Les voy a pasar este framework si lo quieren usar. Si quieren hacer algo con printf ustedes casero, no se los recomiendo, pero pueden hacerlo. Y consultas. Tenía entendido que marcapasos y pilotos automáticos, ¿pero hay algo más copado? Bueno, pilotos automáticos depende de lo que estemos hablando, puede ser. Marcapasos seguramente sí. Lo que pasa es que hoy en día ya vienen muchos dispositivos embebidos que ya directamente se programan en JavaScript o en Python, ¿sí? Es como que desperdiciemos capacidad de cómputo. Pero sí, en dispositivos de bajo costo o dispositivos donde la batería es muy importante, como los que decimos marcapaso o piloto automático, es importante ahorrar la mayor cantidad de batería posible. Por lo tanto es importante estar bajo control el 100% del tiempo
saber qué es lo que está haciendo cada ciclo del procesador. Estás como loco viendo dónde puedes optimizar lo más posible. Entonces cuando usas un lenguaje de alto nivel a veces es muy difícil llegar a ese nivel de granularidad y decir, che, ¿qué estoy haciendo? Quiero ahorrarme ciclos acá. Obviamente, todas las cosas, todas las tecnologías avanzan, los lenguajes avanzan. Cada vez tenemos más control desde lenguajes de alto nivel para hacer cosas más finas. Hay lenguajes específicos de alto nivel para hacer estas cosas también. Pero bueno, siempre que querramos ir a lo seguro, siempre tienen C. Desgraciadamente para muchos de estos dispositivos no se usa C99 sino C89 por un tema de los compiladores disponibles, lo cual hay cosas que son más feas en C89, más feas todavía, pero bueno, sí. League of Legends está programado en C++, puede ser. La mayoría de los juegos se programan en C++ o C#. Me gustaría ver una estadística. C++ es un cuento de horror aparte. Ahora jugar al LOL si quieren. Creo que Nico se prendió un LOL. Unit Test tenemos que usarlo con GDB y Valgrind para hacer programas más robustos. Deberían usar test, no necesariamente test unitarios. De nuevo, mi intención es que hagan algo más parecido a TDD que a Unit Testing. O sea que primero hagan las pruebas y después arreglen el código. Esa es mi intención por lo menos y yo creo que les va a servir mucho. Valgrind lo corren junto con las pruebas para ver dónde está el error y después GDB sería como el último recurso para ver qué es lo que está pasando si no lo encuentran. Pero si hacen las cosas de a poco, con TDD y Valgrind solo les debería sobrar. Ni deberían tocar GDB. Pero bueno, a veces hay cosas que se nos escapan. Es cierto. No, bueno, pero ahora pueden jugar al LOL también. ¿Qué problema hay? ¿Qué es tan distinto de C++ a C? Como les digo, es una historia de terror aparte. Lo que vamos a hacer es vamos a cerrar acá la grabación por lo menos. Y seguimos charlando tonterías si quieren.